Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré el control privado y público válido, el control válido de inteligencia artificial mercantil, de la inteligencia artificial mercantil. Y es que la IA mercantil debe existir en todo momento de una forma válida, es decir, en cada caso, vinculado con la IA mercantil, con una IA mercantil y propiamente con elementos relacionados con la IA mercantil, debe existir validez jurídica y como consecuencia, cuando el caso relacionado con la IA mercantil es válido, lo vinculado con IA mercantil existe válidamente y propiamente la IA mercantil existe válidamente cuando existe como producto, es decir, cuando en un caso existe un producto mercantil comercial de IA, un producto de IA mercantil comercial empresarial, o lo relacionado con la IA existe válidamente cuando no existe como tal un producto de IA mercantil en un caso o cuando un caso no se relaciona con un producto de IA mercantil, sino que el caso se relaciona con elementos de IA mercantil. Entonces, a nivel preventivo, a nivel de cumplimiento del derecho, es decir, para lograrse cumplir con el derecho, que es el deber ser jurídico, a la medida del caso vinculado con IA mercantil, debe descifrarse, decodificarse, calificarse, clasificarse, detectarse la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en el caso y lograrse aplicar por parte de cada persona y en definitiva por parte de cada ser humano relacionado con cada persona como ser humano y como organización de los sectores público y privado existente en el caso para que así el caso exista válidamente. Es decir, que cada ser humano debe aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen y para lograrlo primero debe conocer, debe saber, debe tener claro, debe aclarar cómo los derechos y deberes proceden, aplican frente a él y debe lograr aplicarlos de alguna forma y cuando los aplica se hace que tanto su persona como las demás personas existentes en el caso, en relación con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista su persona, existan aplicando los derechos y deberes. Apliquen los derechos y cumplan los deberes. Esa es la forma en la cual se aplican los derechos y deberes en un caso, cuando las personas existentes en el caso aplican los derechos y deberes y eso existe cuando los seres humanos existentes en el caso aplican de alguna manera por parte de cada ser humano los derechos y deberes. Y esa es la forma en la cual existe la IA válida, porque existe dentro de un caso válido, en relación con un caso válido, a nivel preventivo, a nivel de cumplimiento del derecho. Y por eso ese es el deber ser jurídico. En eso consiste, ese es el deber ser jurídico, en que la IA mercantil coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen ante esta, ante el respectivo producto de IA o, según el caso, ante los elementos relacionados con IA que estén presentes en un caso. Y por eso el deber ser jurídico es que el caso sea válido, es decir, que coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, proceden y por ende se deben aplicar en relación con él. Y en cuanto a lo correctivo, en cuanto al caso que existe, con base en un presunto incumplimiento del derecho, con base en una presunta culpa, en la presunta existencia de la culpa, es decir, el caso de intento de solución del conflicto por una presunta culpa, vinculado de alguna forma con IA, el caso que existe con base en la posible culpa en relación con un IA mercantil, en relación con un producto o con un elemento o con elementos de IA mercantil, se debe igualmente manejar válidamente para que el caso termine con la solución del conflicto, es decir, que el caso inicia con el intento de solución del conflicto ocasionado por una presunta culpa vinculada de alguna manera con algo vinculado con IA, con algo relacionado con IA mercantil, y termina con la solución del conflicto si se maneja válidamente, es decir, si se aplican los derechos y deberes
por ende por parte de cada persona existente en el caso, por ende por parte de cada ser humano existente en el caso, a la medida de su propia persona, lo cual incluye la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a su persona en relación con las demás personas, y así se aclara, aplicándose los derechos y deberes, en este caso a nivel correctivo, en el caso jurídico correctivo, es decir, de intento de solución del conflicto. Así se logra, al aplicarse los derechos y deberes por parte de cada quien existente en el caso, en relación con el caso, existente en relación con el caso, se logra la claridad, la aclaración de lo justo. Se aclara lo justo, es decir, lo que coincide con la forma en la cual el deber ser jurídico aplica frente a ello, es decir, lo ajustado, lo que se ajusta, lo ajustado a la forma en la cual los derechos y deberes aplican a la medida de él. Entonces, se logra lo justo, se aclara qué es lo justo y por ende se aclara mediante la aplicación de los derechos y deberes si ha existido culpa o diligencia, es decir, inocencia, es decir, la aplicación, alguna forma de aplicación, una manera, una forma de aplicación de los derechos y deberes por parte del juzgado, de la persona juzgada, y se asume dicha determinación, lo que sea justo. Una vez se aclare si existe o no culpa, en el caso de existir inocencia, se atienden los derechos y deberes según apliquen cuando se concluya que ha existido inocencia, es decir, diligencia, es decir, cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho, alguna forma de cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica en el caso anterior, donde presuntamente existía, podía existir, se consideraba que existiese, que existió culpa por parte de alguna persona frente a otra. Es decir, una persona consideraba que existía culpa, que posiblemente existía culpa por parte de otra persona y se aclara que no es así, porque existe es inocencia, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, diligencia, y por ende frente a la persona inocente se aplican los derechos y deberes para atender lo relacionado con su persona, por ende válidamente y por ende hacer justicia, es decir, aclarar que no es responsable por una culpa, sino que ha actuado bien y por ende que ha sido responsable desde lo diligente, es decir, que ha sido responsable porque ha asumido la forma en la cual los derechos y deberes han aplicado en el caso anterior en relación con él y además ha sido responsable en el caso presente de intento de solución del presunto conflicto porque se han aplicado y por ende él y en general la persona ha aplicado, no solo él, porque no siempre es un ser humano, sino que en general la persona, bien sea como ser humano o como organización, ha aplicado los derechos y deberes en dicho caso a nivel correctivo y por ende queda claro que no es culpable, sino inocente y propiamente que ha sido responsable porque ha sido diligente y no irresponsable. Y en cuanto a lo que sea reparable, se repara a la persona si se ha dañado su persona de alguna manera con base en el manejo injusto que haya existido por parte de otra persona que sin fundamento jurídico ha considerado que posiblemente la persona que se ha concluido que es inocente podía ser culpable y por ende, al reconocer que esa persona que ha presentado una posibilidad de culpa por parte de otra persona, ha existido una conducta antijurídica culpable, y es decir, que ha actuado con base en lo improcedente jurídicamente, es decir, inaplicando los derechos y deberes y no aplicando los derechos y deberes, no aplicándolos, porque al iniciar un caso sin fundamento jurídico afecta a la persona y por ende, por ejemplo, su reputación y en general su libertad, su reputación como persona inocente, diligente y no como persona culpable. Es decir, se la ha presentado como presunta o posible culpable cuando propiamente es inocente, diligente, cumplidora del derecho y entonces, frente a lo que se pueda reparar por el daño ocasionado por parte de la persona que ha involucrado culpablemente a otra que ha sido inocente y frente a lo no reparable, de todas maneras se termina el conflicto, ya no continúa el conflicto porque de todas maneras se ha logrado una decisión válida y se asume la decisión. Es decir, que no se recupera la aplicación de los derechos y deberes inaplicados, los derechos inaplicados, por ende, desde que ha existido culpa por un inicio infundado de un proceso de análisis de presunta culpa frente a otra persona,
ya no se pueden volver a aplicar, ya no se pueden aplicar, se han inaplicado, pero frente a lo reparable se repara y en general, frente a lo compensable se compensa en lo que las partes involucradas estén de acuerdo y en general en lo que sea válido, en lo que sea procedente jurídicamente, posible y por ende procedente y por ende válido jurídicamente, y en general se termina el conflicto. O si la persona se considera, se concluye propiamente mediante la aplicación de los derechos y deberes en el caso correctivo, que ha sido culpable, que sí existe fundamento jurídico y por ende que el conflicto no existe por un capricho, es decir, por una arbitrariedad de otra persona, sino porque ha existido culpa y se ha corroborado ello. Y por ende se ha iniciado basándose en la presunción de inocencia de la persona, pero se ha desvirtuado esa presunción y se ha concluido que es culpable, dejándose claro en este punto que, por supuesto, en el evento en que la persona se concluya que es inocente y no culpable, desde el inicio se ha manejado el caso válido en el caso correctivo, porque todos han aplicado los derechos y deberes y por ende también se ha basado todo en la presunción de inocencia, solo que la persona que ha involucrado a otra como presunta culpable ha actuado culpablemente porque no tiene fundamento jurídico y por ende no puede y no pudo y no puede y no podrá desvirtuar la presunción de inocencia. En cambio, en este caso sí se desvirtúa porque existe precisamente fundamento jurídico, es decir, lo procedente es que la persona que incumplió con el derecho, al ser precisamente culpable, asuma lo que le corresponda, asuma la consecuencia de ello según lo que sea justo, es decir, según la forma en la cual existe la responsabilidad en el hecho de asumir el efecto, la consecuencia de dicha culpa, es decir, por el hecho de asumir la consecuencia, el efecto jurídico, el efecto de la culpa. Y como en este caso correctivo se aplican los derechos y deberes por parte de todos, los involucrados, los participantes, por parte de todas las personas existentes en el caso, la persona culpable asume la correspondiente consecuencia de ello, asume la consecuencia de ello y se termina el conflicto. Y por ende se repara lo que se pueda reparar y en general se compensa lo que se pueda compensar, por ende válidamente, y en general se termina el conflicto, aunque los derechos y deberes inaplicados, vulnerados, transgredidos, los derechos transgredidos y los correspondientes deberes incumplidos, no se pueden aplicar porque se han inaplicado desde que ha existido la culpa, es decir, la forma de incumplimiento que se ha presentado en el caso anterior de inaplicación de los derechos y deberes, pero de todas maneras se termina el conflicto, es decir, pero se termina el conflicto. Entonces, los equipos de abogados, cuando conocen este tema, son capaces de manejar, por ende, de manera óptima los casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna forma con IA mercantil porque son capaces de detectar con alta agilidad bajo un nivel elevado, bajo un alto valor jurídico profesional, bajo una alta capacidad jurídica, los casos porque son capaces de óptimamente detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos a nivel preventivo correctivo. Entonces, ¿cuál es el control privado y público válido de la IA mercantil? Pues desde lo privado es cualquier forma que haga que la IA se mantenga válidamente, ¿cierto? Cuando es un caso preventivo, entonces cualquier forma de autorregulación válida, es decir, de aplicar los derechos y deberes en relación con un caso vinculado con IA mercantil, es una forma válida porque es una forma de hacer que la IA exista y se mantenga válida, es decir, que se cree válidamente, que se interactúe ante esta válidamente y que se mantenga su validez y por ende se administre válidamente y en general se controle válidamente lo relacionado con esta a nivel de lo que se pueda ir controlando y propiamente a nivel de la forma en la cual vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes, porque la autorregulación es cualquier forma de aplicar los derechos y deberes, entonces en general es cualquier forma por parte del sector privado de mantener la existencia válida de la IA, incluso por parte de personas externas a la empresa mercantil y por ende a la forma directa de existencia de su IA, de su inteligencia artificial, de su producto de IA, por ende mercantil comercial. Y por eso, por ejemplo, un auditor en lo que del sector privado, en lo que dependa de de esta persona, bien sea como organización o como ser humano, según la forma de auditoría que exista, es una forma de control válido porque es una forma de diagnóstico, por ende suficiente, por ende oportuno, por ende integral, es decir, integral en lo que deba hacerse mediante la auditoría, no es que abarque siempre todo, sino según el alcance, por ende, válido de la auditoría. Y por ende es una forma para lograr un diagnóstico de la brecha entre el ser y el deber ser, es decir, de la coincidencia o falta de coincidencia, ¿cierto? Entre la forma de la IA y la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a esta. Y si la empresa es diligente, toma medidas oportunas, es decir, ajusta lo que debe ajustar de la IA para que siempre se mantenga válidamente. Y por supuesto que para que exista un control válido,
Es importante que la empresa, en primer lugar, logre que la IA se cree válidamente, bien sea directamente por parte de su persona como empresa mercantil comercial o por parte de los terceros de otras personas delegadas por esta para realizar la creación de la IA vinculada con su persona o algo mixto donde estén participaciones tanto por parte de su persona y por ende de los miembros relacionados internamente con su persona, como por parte de terceras personas vinculadas con esta para la creación de la IA, que sean sus representantes, para que esto quede claro, que sean sus representantes, por ejemplo, los proveedores, o no representantes, pero colaboradores para el logro válido de su IA, por ejemplo, cuando existe una alianza, ¿cierto? Para lograr una IA. Y en este caso sería su IA, pero pues dependiendo de la alianza, sería también una IA de otra empresa. Todo depende del caso. El hecho es que en algunos casos la IA se crea válidamente directamente por la persona de la empresa mercantil directamente o por una tercera persona que delegue o por una tercera persona que aunque no delegue como representante suya, sí delegue para realizar ello, incluso con base en una alianza, cuando el aliado de la empresa es una persona, por ende, profesional en la realización, en la creación de IA y la aportación de la empresa mercantil es otra, pero no la creación de la IA, por ejemplo, la distribución, ¿cierto? O el permitir su uso masivo, por ejemplo, por parte de los suscriptores, de los clientes suscriptores de esa empresa mercantil, para que empleen la IA de otra empresa. Todo depende del caso, pero lo clave es que la IA se cree válidamente, o la tercera forma, como hemos dicho, para que quede claro, es que existan participaciones, trabajos, creaciones, partes de la creación propiamente tanto por parte de la empresa mercantil como por parte de cualquier otra empresa, de una tercera, en general persona, bien sea como empresa mercantil o como persona del sector civil o incluso como persona del sector público, según el caso. Entonces, en este caso es una forma mixta, algo híbrido, mixto, una mezcla. Entonces, como la empresa en primer lugar debe asegurar, porque esa es la forma de ser diligente, es decir, de aplicar los derechos y deberes frente a su IA, que la IA se crea válidamente, bien sea asegurando que lo que es decir, bien sea asegurando que cuando la hace directamente, pues todo quede válidamente o que precisamente asegure que si es hecha en parte o en todo o totalmente por terceros, estos lo hagan diligentemente dándoles precisamente, aplicando precisamente propiamente un control. Es decir, dando indicaciones cuando es lo pertinente, lo procedente, el que dé indicaciones, porque en algunos casos es válido dar indicaciones para que se asegure la calidad, o cuando precisamente la profesional en la creación de la IA es otra persona, pues simplemente se permite que lo haga, cuando existe un vínculo válido, por ende, para que la tercera persona lo haga, o cuando es algo mixto, pues debe haber de todas maneras un control de la calidad en general del aseguramiento, es decir, debe existir un aseguramiento de que la IA mercantil existe, existirá y propiamente existe válidamente. Y en cualquiera de los casos, por ende, esto incluye, por ejemplo, un momento, una etapa de prueba, un periodo de prueba, incluso simulaciones dentro de ello. Pruebas en general, por supuesto. Entonces, todas estas son las formas de control privado válido, pero para que además quede claro el ejemplo, para que propiamente quede válido y claro este ejemplo y el fenómeno, es decir, para que quede explicado esto bien, con claridad, efectivamente, para aprender el tema, hay que decir que en el caso de la auditoría, por supuesto se trata de que un tercero audita, pero ahí todo depende de si la IA ya está puesta a disposición de terceras personas, por ejemplo, de consumidores, o si sigue bajo la custodia y propiamente bajo el entorno directo interno de la empresa o de las personas aliadas o delegadas o en general relacionadas de alguna manera articuladas con esta frente a la existencia de la IA, pero no ha salido ante terceros distintos a esas partes o a la única parte que sería la empresa mercantil frente a su IA. Entonces, si ahí se da el diagnóstico, pues por supuesto lo diligente es que se aplique la reparación de lo que se deba reparar y precisamente que se elimine esa brecha y que el ser de la IA, la forma de la IA coincida con su deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, ¿cierto? Y así se asegura que la IA se mantenga bien, si se logra ello y si se sigue precisamente administrando, manteniendo
logrando permanentemente su armonización jurídica, que vaya coincidiendo siempre que coincida, siempre que siempre por ende coincida, que por ende siempre coincida con la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando frente a esta a la medida de cada caso donde exista. Es decir, a la medida de cada caso donde exista la empresa mercantil vinculada en relación con su IA, vinculada con su IA, con su respectiva IA, con la IA mercantil comercial involucrada. Entonces, así se hace que la IA mercantil coincida con el deber ser jurídico, es decir, sea válida gracias al control privado, pero cuando ya se pone a disposición de terceros y se da una auditoría por parte de una persona del sector privado, de una persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano, o jurídica, es decir, moral, es decir, como organización del sector privado, esto es distinto porque aquí ya se causan efectos jurídicos ante terceros, es decir, terceros distintos a la única parte o las partes vinculadas con la creación de la empresa. Y, por ejemplo, entonces, si existe un consumidor y se hace una auditoría para cerciorarse de la calidad de la IA y se concluye que esto no coincide, aquí entonces ya ha existido una culpa porque la empresa mercantil no ha logrado aplicar, por ende, en todo momento, en cada relación jurídica vinculada con ello, con su IA mercantil, que la IA, que el producto de IA mercantil, que el producto comercial mercantil de IA exista, siempre vaya existiendo, exista válidamente, coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes proceden frente a ello, a la medida de cada caso. Entonces, ahí ya existe una culpa. Otra cosa es que esto se pueda manejar entre las partes, por ejemplo, entre la empresa y el consumidor, que puede ser un consumidor cliente cuando contrata, cuando adquiere ante la empresa algo relacionado con su vida mercantil, por ejemplo, una licencia de uso. Entonces se puede manejar ello directamente y se puede hacer una compensación y, por ejemplo, se le puede dar un beneficio especial o una reducción en cuanto al precio o cualquier forma de compensación que sea válida y que por ende convengan, por ende válidamente, por ende bajo un consentimiento válido, por ende bajo una comunicación válida las partes. Entonces, esta es otra forma de control privado donde incluso se hace que la situación no se eleve, no tenga una instancia, no se maneje por parte de una persona distinta a las partes, distinta a la de las partes, no se maneje por personas distintas a las personas de las partes. Entonces, aquí hay otro control, pero como nos damos cuenta, este no es el deber ser jurídico, porque aquí ya existe culpa, porque por eso en la auditoría se ha considerado, se ha encontrado esa culpa, esa falta de coincidencia, esa falta de armonía entre el ser y el deber ser jurídico, entre el ser de la IA con el ser del deber ser jurídico. Y por ende, para que esto quede claro, la auditoría se da comparando en general la forma de la IA, no solo a la medida de cada caso, en general, y a la vez a la medida de los casos, porque se debe saber es en la práctica cómo es que está existiendo. Y por supuesto que si en general existe válidamente, pues en la práctica existe válidamente, pero solo si, es decir, solo si en la aplicación, en la operación, en la forma de la existencia de la IA en cada caso ante terceros, se va logrando que vaya coincidiendo, porque en abstracto, es decir, sin vincularse a un caso concreto ante terceras personas, distintas a la persona de la empresa mercantil, no se sabe cuál va a ser la dinámica, es decir, la forma de los hechos de cada caso y propiamente el todo el hecho de cada caso ante terceras personas vinculado de alguna forma con la IA mercantil. Entonces, por supuesto que en abstracto hay que tener esto claro, pero ir manteniéndolo en concreto. En abstracto, exclusivamente en abstracto no es suficiente. Es como, por ejemplo, observar un vehículo, un coche, un carro, un vehículo automotor, ¿cierto? En general, se puede apreciar su validez, si tiene la calidad válida, en general si existe una forma válida, pero es en concreto en el uso, en el empleo del vehículo, en su interacción con él, es en la interacción con este por parte de cualquier persona cuyos derechos y deberes apliquen de tal forma que puedan emplear el vehículo. Y entonces, para que esto quede claro, es desde ese enfoque, es en la interacción frente al vehículo, a la medida de los casos, en los casos, donde se debe ir asegurando que el carro, que el vehículo se mantenga bien. Entonces, por supuesto, si se creó válidamente, pues va a funcionar bien
Y si existe una falla, pues según el caso hay una garantía, entonces se acude precisamente a la efectividad de la garantía. Si es efectiva la garantía, entonces se puede dar una reparación o una restitución para cambiar, ¿cierto? Los elementos del vehículo repuestos, ¿cierto? O se da un reembolso si ya no se puede reparar ni hacer un ajuste válido en general, etcétera. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial mercantil, con un producto de IA mercantil, pero lo determinante es que entonces, por supuesto que si el vehículo, en el caso del vehículo, del coche, del carro, funciona bien en general, en la práctica funciona bien, pero se van dando nuevos hechos en cada caso. Entonces, es en la práctica donde donde pueden y deben propiamente existir formas de mitigación de riesgos y propiamente formas de manejar y de asegurar la validez jurídica. Entonces, en el caso de la efectividad de garantía es una forma de manejar la validez jurídica porque ante una novedad existen formas para hacer que las relaciones jurídicas se mantengan válidas, vayan coincidiendo con el deber ser jurídico. Entonces, por ejemplo, el hecho de reparar es algo válido porque nada es perfecto, porque somos seres humanos y los productos son creados por seres humanos en cuanto a los productos relacionados con la creación humana. Y entonces, por supuesto que mm, la empresa tiene incluso, como empresa mercantil, el derecho a poder reparar las cosas y no tiene el deber de que todo sea perfecto, por ende, absolutamente. Pero tampoco se puede pretender entonces que la reparación no tenga un límite, por supuesto, porque todo tiene un límite. Por eso se trata de la forma de conocimiento de los derechos y deberes y por ende del conocimiento de su forma de procedencia, de saber cómo procede la libertad y por ende su límite. Y por eso es que no existe el abuso del derecho. Es decir, por ejemplo, no existe el abuso del derecho en relación con la efectividad y una garantía. El abuso del derecho de la libertad, por ejemplo, por parte del propietario de un vehículo, del adquirente de un vehículo, para que en todo momento pueda ser efectiva una garantía cuando no hay fundamento jurídico, cuando no es lo procedente, o por parte de la empresa que considere que todo entonces se debe manejar bajo la reparación. Entonces, ahí no existe un abuso del derecho, sino que los derechos y deberes proceden, aplican de una forma y no de otra. Entonces, hay que saber es cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar. Entonces, existe un abuso, es decir, una conducta antijurídica, una culpa, un incumplimiento del derecho, una inaplicación de los derechos y deberes, y por ende no un abuso de un derecho. Es decir, un derecho no se abusa, se ejerce o no se ejerce, se aplica o se inaplica, lo mismo con los deberes. Entonces, así se mantiene en este caso, en cuanto a la efectividad por ende válida de la garantía por ende válida, la validez en la relación jurídica, porque nada es perfecto, pero solo según, es decir, todo con base en lo procedente jurídicamente, ¿cierto? Entonces es en concreto donde se van presentando novedades que complementan, ¿cierto? El consentimiento, la aprobación general del producto, dado en abstracto y propiamente en abstracto, no para que esto quede claro, sino en el caso de adquisición de algo en relación con un producto. En este caso, en el caso del vehículo, pues en relación con un vehículo automotor, con un coche, con un carro, y en el caso de la IA, pues frente a un producto de IA mercantil, comercial. Entonces, en abstracto puede ser válido, pero en concreto es que se va interactuando con este, entonces ahí se van presentando cosas. Por eso es que, por supuesto, que quiero que este mensaje quede claro, es importante, determinante que quede claro. Entonces, en abstracto, por ejemplo, por supuesto y por ejemplo, es válido que la calidad sea aceptada, pero en concreto se va precisamente manteniendo o degradando esa calidad y todo depende de cómo se interactúe frente al producto y probablemente cómo existe el producto. Entonces, el control existe, como nos damos cuenta, tanto por parte del productor, en lo que depende del productor y por ende debe hacer un mantenimiento en lo que sea procedente, y a la vez por parte de quien interactúe con el producto, porque también debe emplearlo diligentemente, y por eso es que es importante, por ejemplo, tener en cuenta la forma de empleo del producto y aplicarlo, o sea, conocer ello y aplicarlo. Si se trata, por supuesto, de algo válido, no de algo con cláusulas antijurídicas, no algo antijurídico en general, no algo inválido, no algo opuesto a los derechos y deberes. Pero a la vez, por supuesto, por parte del sector privado, la comunidad civil en general hace controles. Y esto entonces no significa que la comunidad civil signifique clientes y en general consumidores, personas con el perfil jurídico de consumidor como personas naturales, físicas, como seres humanos o como personas jurídicas, morales, es decir, como organizaciones, sino que existe un control en general de la apreciación de los productos, incluso mediante una red social
digital hacer opiniones, ¿cierto? O sistemas de calificación de rankings de cómo ha sido la experiencia frente al producto por parte de quienes han sido clientes dentro de la comunidad civil o en general han interactuado con el producto, aunque no sean clientes de una empresa porque no son los adquirentes directos, pero han interactuado con el producto. Entonces ahí sí se incluyen como consumidores, pero no todos son consumidores. O sea, no todos los miembros de la comunidad civil son consumidores. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces pueden dar puntos de vista, opiniones, etcétera, aunque incluso solo hayan apreciado algo del producto mediante una publicidad. Y lo importante es que ahí también esas opiniones y en general cualquier apreciación por parte de terceros, es decir, personas distintas de la empresa frente al producto, tanto como clientes como no clientes, sean válidas, tengan fundamento, porque si no se afecta válidamente precisamente la, a la empresa, por ende a su reputación cuando es diligente, a su reputación válida como empresa buena, válida, diligente, y por ende al producto se afecta precisamente la dimensión válida del producto cuando se trata de un producto válido y se considera o se presenta o se hacen apreciaciones que pretenden que se dimensione como algo inválido cuando no lo es. O sea, todo depende del caso, pero entonces esto es un control privado, pero cuando es válido, y si no, no es un control, es un descontrol, es una anarquía o una dictadura, es un abuso, pero no del derecho, para que esto quede claro, sino un abuso. Algo antijurídico es una actuación por fuera de los derechos y deberes, por fuera de la forma en la cual apliquen a la medida de cada caso vinculado con cada comportamiento humano relacionado con un control o con un descontrol, con la libertad y con el límite, o con su desconocimiento. Y a la vez, por parte del control del sector público, es importante tener en cuenta que en unos casos existen, por ejemplo, formas es de certificación en general de la empresa mercantil comercial y no de sus productos en específico. Entonces, esto sirve como un elemento, ¿cierto? Una referencia de calidad, pero no propiamente de calidad de la IA. Entonces, es bueno que también existan certificaciones frente a la IA mercantil, frente al todo de un producto y frente a sus elementos. Y en general frente a los elementos relacionados con su forma de existencia, por ejemplo, en cuanto a seguridad de la información, buenas prácticas jurídicas de tratamiento de datos personales o de datos no personales o de ambos tipos de datos, o en cuanto a la privacidad, los niveles válidos de la gestión privada de lo vinculado con la IA y en cuanto a la publicidad, en cuanto a la transparencia, conocimiento público válido por parte de las personas que lo puedan conocer, que puedan conocer el mensaje, el conocimiento involucrado en relación con la IA mercantil, comercial, etcétera, ¿cierto? Y a la vez, cuando existe una calificación, un análisis, un conocimiento de la calidad válida o inválida de algo relacionado con la IA mercantil o del todo de la forma de la IA mercantil, esto entonces no siempre sirve para que se mantenga la relación jurídica válida frente a la IA, para que la empresa propiamente siempre mantenga sus relaciones jurídicas válidas ante las demás personas e internamente como empresa con sus miembros en lo relacionado con su IA mercantil, sino que sirve de prueba, si precisamente es una actuación válida por parte del controlador privado que haga una calificación, un análisis, una definición, por ende válida, de la forma de la calidad válida o inválida de una IA o de alguno de sus elementos. Y entonces a nivel correctivo esto sirve de prueba, sí, para que también quede claro que no todo lo privado a nivel de control mantiene la validez jurídica de las relaciones. A veces es precisamente una prueba es de la culpa, ¿cierto? O de la diligencia, si es que se confirma algo válido en relación con la empresa mercantil frente a la IA. Y por parte del sector público lo mismo. Cualquier organización o ser humano existente en relación con el sector público y propiamente en relación con la función pública, en relación con el sector público debe actuar válidamente para que precisamente no se altere inválidamente la forma de la IA, la forma de la existencia de la IA mercantil. Entonces, si por ejemplo existe una autoridad de control público frente a la calidad haciendo su procedimiento, aplicando su proceso y sus procedimientos, los correspondientes procedimientos dentro de su proceso, no puede alterar la calidad de la IA, porque ahí estaría afectando la IA y por ende a la empresa en general, a la relación jurídica, a cada relación jurídica, a cada caso vinculado con la IA, es decir, afectando a todas las personas relacionadas con ellos según cada caso. Y de hecho,
afectando dentro de ello a su propia persona como persona del sector público, porque está actuando con culpa. Y por ende afectando pues al Estado y en general al mundo, porque como todo está conectado, al mundo relacionado con la humanidad, porque como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplican todos, es decir, la aplicación de un derecho existe cuando se aplican a la vez los demás derechos y cuando se aplican todos los deberes. Entonces, afectar un caso a la vez, afectar a los demás, hay un efecto dominó y por ende se afecta al mundo. Por eso se trata del Estado de Derecho, de que el Estado exista con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo procedan en cada caso, según cómo procedan a la medida de cada caso, y se trata propiamente es del mundo de derecho, es decir, de que todo el mundo relacionado con la humanidad exista válidamente a la medida de cada caso. Así es como existe la validez jurídica, y por ende así es la forma, esa es la única forma en la cual existe la IA válida. Porque como nos damos cuenta, hay múltiples personas relacionadas con la existencia de la IA mercantil, comercial. Por ejemplo, en relación con el servicio de acceso a la telecomunicación, a la red de telecomunicación alámbrica o inalámbrica necesaria para interactuar y propiamente para la existencia del producto de IA mercantil, para interactuar frente al producto en relación con el producto de IA y en general para que exista, por ende, válidamente el producto de IA. Entonces se trata, por ejemplo, de las telecomunicaciones válidas o en relación con los programas de computador, de ordenador, los software, ¿cierto? Y en relación a la vez con los elementos analógicos, es decir, en átomos de la computación electrónica, de la computación que actualmente es electrónica basada en el impulso electromagnético, en impulsos electromagnéticos, esa es la forma de procesar información, y esa forma electrónica es principalmente en la actualidad digital. La forma digital es la forma más avanzada, de mayor evolución, más evolutiva de lo electrónico, por eso es que cada vez se pueden lograr operaciones más robustas, cálculos cada vez más complejos, por ende de manera cada vez más simple, por ende empleando menor tiempo. Y por eso es que además, para que esta reflexión quede clara en este punto, los recursos naturales vinculados con la operación de la inteligencia artificial deben manejarse de una forma válida. Por ejemplo, en cuanto a los recursos hídricos, ¿cierto? Inclusive en lo relacionado con la ventilación, con el ventilamiento, con la ventilación necesaria para la existencia de la IA, porque como la precisamente computación electrónica, al basarse en impulsos electromagnéticos, genera calor y cuando es una computación robusta a altos niveles de calor, pues se requiere de un enfriamiento. Entonces aquí se gastan recursos hídricos, por ejemplo, según la forma de refrigeración que exista, ¿cierto? Y en general, según la forma de manejo de la energía eléctrica, de gestión, de producción, en general, gestión de lo eléctrico, de la energía eléctrica, se requieren recursos diversos, por ejemplo, hídricos. Entonces, la empresa propiamente mercantil es válida en relación con la IA cuando todo lo relacionado con la IA y propiamente todo lo relacionado con esta, con la persona de la empresa mercantil, cuando todo lo relacionado con la empresa mercantil comercial es válido, incluido esto. Bueno, entonces, en cuanto a lo público, se trata de que se actúe con el debido proceso, al igual que en lo privado, y debido proceso significa aplicar los derechos y deberes, la actuación basada en la aplicación de los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Entonces, en cuanto a lo preventivo, es decir, logrando que el caso sea válido, el control público sea mediante precisamente normas, por ende, de calidad válida, que por ende aclaren, mediante las cuales exista claridad, sobre cómo existen y por ende se aplican los derechos y deberes. Por eso es que una norma siempre es jurídica, o sea, no existen normas jurídicas y normas no jurídicas o normas jurídicas y antijurídicas, norma es lo vinculante y por ende es lo jurídico, es decir, que existen las normas por ende jurídicas y por eso una norma es cualquier forma mediante la cual se aclaren elementos, partes de los derechos y deberes, se aclaren elementos de la forma de los derechos y deberes, de los derechos y deberes, se aclaren los derechos y deberes, cualquier forma a través de la cual se aclaren los derechos y deberes, por ende sus partes y por ende su todo. Y por eso lo que no es norma, aunque se pretenda que lo sea o se intente que lo sea o se presente como norma, no lo es. Y por eso al aplicarse, hace inaplicables los derechos y deberes. Por eso es que hay que conocer qué es lo que es norma, qué es una norma y por ende qué es el derecho. Y por eso es que el derecho es el todo de la norma. El derecho, el deber ser jurídico, el derecho, es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas que van existiendo. Y por eso es que no existen normas antiguas consideradas como obsoletas y normas nuevas consideradas como vigentes, es decir, propiamente para no confundirnos, no existen normas
obsoletas y propiamente derogadas y normas vigentes, o propiamente no existen normas válidas e inválidas, sino que existen normas y por ende todas son válidas y por ende son necesarias, todas son necesarias para que exista, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación por ende de alguna forma de los derechos y deberes. Y por eso es que no existen las antinomias y por ende no existen las lagunas normativas, los vacíos normativos, porque todo es armónico y por ende todo es necesario. Y por eso es que el derecho es evolutivo, evoluciona cada vez que se logra una nueva norma. Es decir, una nueva claridad sobre algo de los derechos y deberes y por ende una forma cada vez más simple, una forma más simple frente a las normas anteriores, frente a las formas preexistentes de aplicar los derechos y deberes. Y por eso es que hay que conocer el derecho, es decir, las normas, es decir, la forma de los derechos y deberes. Cada uno de los derechos y cada uno de los deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho. Y hay que aplicarlos y por eso es que cuando un equipo de abogados está entrenado en ello, es capaz de manejar de manera óptima, con alto rendimiento, con alta relevancia, con alto nivel jurídico, bajo un alto valor jurídico, los casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, comercial. Entonces, el control público debe ser válido tanto a nivel preventivo como correctivo. Entonces, lo preventivo propiamente, ¿qué es? Tener normas, es decir, que existan normas. Y por eso es que lo preventivo no es crear normas, es decir, no es considerar que deben existir normas para todo. Por ejemplo, normas para la inteligencia artificial, normas para las bebidas, para todas las bebidas, específicamente para cada bebida, para que el mensaje quede claro. No deben existir normas puntuales, entonces, frente a cada clase de tecnología, no. Existen las normas, existen los derechos y deberes, hay que aplicarlas, hay que aplicar los derechos y deberes a la medida del caso. Y cuando sí es diligente, es decir, necesario, es decir, una forma válida, es decir, una forma de aclarar los derechos y deberes frente a un punto, algo específico, ahí debe existir una norma que de manera por ende explícita aclare cómo los derechos y deberes se aplican frente a un elemento, es decir, por ejemplo, frente a una particularidad de la inteligencia artificial, pero por excepción, por regla general no se necesita. Y es culpable precisamente la complejidad innecesaria, es decir, hacer inaplicables los derechos y deberes, precisamente logrando formas que pretendan ser normas y no lo sean y sean opuestas a los derechos y deberes y por ende hagan que no pueda existir validez jurídica. Mientras que lo que viabilice y propiamente facilite la libertad, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, porque la libertad es lo que existe cuando se aplican los derechos y deberes, es necesario y por ende, si existe una norma que logre ello, pues en ese consiste propiamente la labor del deber ser jurídico, es decir, el control público preventivo, el logro como tal de la claridad frente a los derechos y deberes. Eso es lo preventivo. Y otra cosa es que dentro de ese desarrollo preventivo existan buenas prácticas logradas por las personas de los sectores públicos, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial mercantil, por ejemplo, buenas prácticas, una guía de buenas prácticas en relación, por ejemplo, con la experiencia válida del consumidor en relación con la empresa mercantil a través de la inteligencia artificial. Cómo se tratan válidamente sus datos, cómo se personaliza válidamente, por ende, dentro de ese tratamiento válido de datos a la persona de cada consumidor para que tenga una experiencia ajustada a la forma en la cual los derechos civiles se aplican frente a él y por ende se satisfagan válidamente sus necesidades y propiamente se satisfaga válidamente la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a este y se dé una relación válida entre la empresa y el consumidor a través de la IA mercantil comercial, ¿cierto? O, por ejemplo, buenas prácticas jurídicas, una guía, una resolución, un acta, una directriz, una directiva, etcétera, sobre el manejo válido de las creaciones logradas con el intelecto humano en relación con la inteligencia artificial mercantil, o por ejemplo, en relación con la seguridad de la información, o en relación con la calidad válida de las telecomunicaciones, o en relación con la manera de la compatibilidad entre los diferentes software, hardware y demás elementos necesarios para la existencia de la IA mercantil. Pero digamos que estas son formas complementarias, ¿cierto? De las normas generales y por ende esas no, esas formas, es decir, esas buenas prácticas, esas formas de autorregulación, es decir, donde cada persona del sector público actuando de una manera armónica con el derecho va logrando puntualizar, especificar, concretar, aterrizar los elementos generales de los derechos y deberes. Entonces son parte del derecho, son normas, para que esto quede claro, porque son algo necesario precisamente para la aplicación de los derechos y deberes, mientras que cuando existe la autorregulación antijurídica, inválida, lo abusivo, la culpa
no existe como tal una norma y por ende eso no es vinculante. Y no se debe aplicar porque ya ha quedado claro que si se aplica, existe la inaplicación de los derechos y deberes. Entonces, el control público a nivel preventivo es precisamente el logro de normas, tanto generales como puntuales, según lo que se requiera. Y a nivel correctivo, precisamente es en lo que se pueda controlar, pues precisamente la actuación de los mecanismos coercitivos de exigencia y el cumplimiento del derecho cuando lamentablemente se ha incumplido con el derecho. Es decir, que propiamente la exigencia y el cumplimiento del derecho es el deber ser jurídico, es decir, es el deber de cumplimiento del derecho, es decir, es el que cada persona debe cumplir con el derecho en cada caso, pero cuando se incumple con este mandato general, con este deber, existen mecanismos que controlan el fenómeno que exista con el incumplimiento del derecho y por eso las formas del sector público en relación con ello deben ser óptimas, válidas, eficaces, para abordar lo que se pueda abordar por ende válidamente. Y reitero, se terminan los conflictos cuando existe validez por parte de todas las personas de los sectores público y privado que actúen en los casos correctivos, pero los derechos y deberes inaplicados no se aplican. Esto es no se logra, no se puede lograr. La única forma de la IA válida y por ende de que no existan inaplicaciones de los derechos y deberes, por ende daños, es decir, por ende lesiones de derechos y por ende daños frente a la IA mercantil es haciendo las cosas bien, es decir, es actuando diligentemente, es decir, aplicando los derechos y deberes, es decir, es mediante la autorregulación válida jurídicamente, cuando cada quien, es decir, es cuando cada quien aplica los derechos y deberes y así existe el caso válido y como consecuencia la IA válida. Pero a nivel correctivo, lo que se logra es solucionar el conflicto. Esa es la justicia a nivel correctivo. Entonces, como nos damos cuenta propiamente, a nivel del hecho de lograr la validez jurídica de la IA mercantil se trata de la autorregulación jurídica válida. Y por eso el control privado, por esencia, directo, contundente, es la autorregulación válida. Es que la empresa haga las cosas válidamente, exista válidamente y por ende cree válidamente su IA y precisamente de manera anticipada antes de que exista su IA, antes de la creación de su IA, debe tener buenas prácticas sobre cómo se debe dar el comportamiento sobre cómo se deben comportar las personas relacionadas con la empresa mercantil para que exista validez jurídica en general y en específico frente a la IA. Y deben aplicarse esas buenas prácticas y en general las normas, es decir, se debe cumplir con el derecho a la medida de cada caso vinculado con IA mercantil y así existe la autorregulación válida, es decir, la armonización jurídica y por ende la IA válida. Por eso se trata de la viabilización jurídica, de detectar cómo aplican los derechos y deberes y de aplicarlos de alguna forma y por ende así se hace viable el caso y por ende la IA, viable jurídicamente y por ende es un caso válido. Y a nivel preventivo, a la vez la viabilidad jurídica consiste en detectar, como hemos indicado, como se ha indicado, como he indicado, si existe culpa o diligencia y presentar la prueba por ende válida de ello y por ende que se asuma la consecuencia de lo que corresponda y así existe el manejo válido y por ende una autorregulación válida del caso correctivo, un manejo válido, una gestión válida, un gestionamiento válido, un manejo válido, un desarrollo, una existencia válida, un desarrollo y un desarrollo que es válido y propiamente una existencia válida del caso correctivo vinculado de alguna forma con IA mercantil. Y por supuesto que dentro de lo público existen formas alternas a las formas tradicionales de solución del conflicto, como por ejemplo la mediación, la conciliación, las juntas de solución de disputas, de resolución de controversias, de solución de conflictos y el arbitraje. Y esto es válido precisamente si existe con base en el derecho, no con base en algo antijurídico. Ahí no es una forma de justicia, ¿no? Para que esto quede claro. Entonces, como nos damos cuenta, todo este universo se maneja válidamente cuando se conocen y aplican los derechos y deberes. Por eso es fundamental, determinante, necesario que los equipos de abogados estén entrenados en fundamentos jurídicos a nivel profesional frente al fenómeno mercantil en relación con la inteligencia artificial. Y así puede manejar óptimamente, contundentemente con alto rendimiento, con alta relevancia, con alta capacidad jurídica, los casos jurídicos preventivos o correctivos a su cargo que se vinculen de alguna manera con inteligencia artificial mercantil. Y por eso, como nos damos cuenta, más que de control se trata de aplicación de los derechos y deberes y como consecuencia de ello pues existe un control o ello incluye el control y propiamente significa control. Propiamente se trata del mantenimiento, es decir, de la existencia y el consecuente mantenimiento de la validez jurídica de cada caso vinculado con IA a nivel preventivo correctivo, es decir, del mantenimiento de la IA válida, de la creación, del logro de la IA válida y de su mantenimiento.
Y por eso, en lo relacionado con el concepto de gestión del riesgo, se trata es precisamente de que se apliquen los derechos y deberes frente a la IA mercantil a la medida de cada caso, y así es como se manejan, se gestionan diligentemente los riesgos. Por eso es que ahí es que descifrar todo jurídicamente, es decir, el sentido jurídico, qué significa jurídicamente el fenómeno, la existencia de la inteligencia artificial, qué significa jurídicamente la inteligencia artificial mercantil comercial, para saber entonces cómo aplican los derechos y deberes y lograr aplicarlos en relación con esta, en relación con la inteligencia artificial mercantil. Porque si existen normas que de manera general hablen de gestión del riesgo, de tratamiento de datos personales o no personales, de privacidad, de publicidad, pero no se llega al detalle jurídico y propiamente el conocimiento jurídico, pues entonces no se logra la validez jurídica porque no se sabe cómo aplican los derechos y deberes frente a esto. En cambio, cuando esto está claro, se puede cumplir con las normas porque se sabe cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida del alcance del contenido y por ende alcance de cada norma. Ahí sí. Muchas gracias por su atención. Los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento de alto valor jurídico para equipos de abogados en inteligencia artificial mercantil y para que conozcan los contenidos de nuestro blog y se perfeccionen jurídicamente, aumenten su entendimiento y capacidad jurídica frente a los derechos y deberes en relación con la IA y en general para que logren cada vez mayor rendimiento, mayor agilidad jurídica, para que se potencien jurídicamente en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos ligados con inteligencia artificial. Muchas gracias, que estés muy bien. Un fraternal saludo.